Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora, como podrán apreciar, tenemos la visita en estudios de Aldo Bravo. Él es candidato a diputado por Renovación Popular con el número 20. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Aldo, siempre cuando vienen aquí candidatos al Congreso, les preguntamos primero qué le impulsa, qué te impulsa a ti tentar una curul en medio de esta situación por la que atraviesa este Congreso de estar tan desacreditado, que te empuja a ingresar al Parlamento. Tú lo has dicho muy bien, Carlos. El Congreso tiene ahora una aprobación pues, de menos del 7%. Es terrible, ¿verdad? Mira, toda mi vida la he dedicado yo al mundo privado. He trabajado en una serie de empresas transnacionales. Los últimos 10 años soy profesor universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es mi alma mater. Soy ingeniero industrial de la UNI y prácticamente toda mi vida la he dedicado al mundo privado, ¿no? Los 2 últimos años he tenido también la suerte de que Rafael López Aliaga me pidió que lo acompañe como su asesor en la Municipalidad Metropolitana de Lima y por lo tanto he visto de cerca su trabajo. Pero lo que quiero decirte, Carlos, es que yo no estoy buscando trabajo en el Congreso de la República. Tengo mi vida y mi desarrollo en el mundo privado. Pero lo que sí me doy cuenta, y es que estoy reaccionando, estoy respondiendo al llamado que hizo Rafael López Aliaga desde hace ya casi 5 años, ¿no? Que es que salgamos de la comodidad en la que cada uno de nosotros estamos y carguemos lo que él llama la cruz de la política, ¿no? ¿Por qué razón, Carlos? Porque nos quejamos tanto, lo que tú acabas de explicar claramente, ¿no? Nos quejamos tanto de la acción del Estado, nos quejamos tanto de los políticos, pero los que estamos en el mundo privado muchas veces pues despreciamos esta otra parte, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es salir de la propia comodidad que he tenido y que tengo en el mundo privado para comerme este pleito, para darme cuenta de que a mis 46 años, Carlos, con un desarrollo profesional hecho, habiendo sido gerente general de varias empresas transnacionales, creo yo que puedo aportar al Estado peruano, ¿no? Bajo mi experiencia, mi desarrollo en la vida, etcétera. No soy un improvisado y no soy pues un chico aventurero con sueños, ¿no? Sino una persona que tiene un desarrollo profesional y que está seguro que va a aportar al país respondiendo al llamado de Rafael. Salgamos de nuestra comodidad, Carlos. Y esta experiencia que tienes en el mundo empresarial, ¿de qué manera la vas a trasladar al Congreso? ¿Por dónde irían tus principales iniciativas? Esta es una pregunta muy buena, Carlos, y yo te digo primero varias cosas, ¿no? Lo primero es que Rafael López Aliaga se presenta en el CADE, en el Congreso Anual de Ejecutivos, y hay que decirlo con claridad, ¿no? Es el único candidato a la presidencia, Carlos, que ha presentado con rigor un programa programático de gobierno, y además ha anunciado que el día 12 de febrero va a ser todavía una ampliación y un desarrollo mayor del plan de gobierno, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto? Porque en el CADE, cuando Rafael López Aliaga presenta cada una de las propuestas en 4 bloques principales, inmediatamente dice que estas propuestas tendrán que partir de un shock legislativo, porque si no se modifican, ¿no es cierto?, lo que haya que modificarse en las iniciativas legislativas, pues todo este programa no se va a poder realizar, ¿no? Entonces yo me propongo, en primer lugar, Carlos, perdóname, como la voz de Rafael en el Congreso. Yo quiero ser la voz de Rafael López Aliaga en el Congreso, precisamente para que todas las acciones que Rafael está proponiendo en su plan de gobierno se hagan una realidad. Esto es lo principal, ¿no? Ejemplo concreto, Carlos. El principal problema del Perú el día de hoy es la seguridad. Sí, claro. Rafael ha dicho que vamos a poner $1.000 millones en la seguridad para reforzar la investigación militar y policial. Pero eso, Carlos, no es posible si no se modifica la ley de presupuesto nacional que acaba de ser aprobada y que no incluye esos $1.000 millones. Entonces yo me propongo como el diputado que el 29 de julio va a presentar precisamente el proyecto de ley para modificar esa ley de presupuesto nacional y tengamos los $1.000 millones, ¿no? Lo segundo, Carlos, es que me doy cuenta yo que es importantísimo que en el Perú hagamos un impulso del emprendimiento peruano. Entonces yo me estoy proponiendo como la persona que quiere desarrollar el ecosistema legal para promover y desarrollar el emprendimiento en el Perú. Un ecosistema legal que parta, por ejemplo, Carlos, de poner impuesto cero los 2 primeros años del emprendimiento. ¿Pero por qué impuesto cero? Porque los 2 primeros años de emprendimiento son los años críticos. El Perú es un país de emprendedores, pero también podríamos decir país de fracasadores, porque el 98% de los emprendimientos fracasan los 2 primeros años. ¿Y por qué fracasan? Por falta de apoyo en términos de financiamiento. Ya Rafael ha propuesto la creación de este banco para MIPYMES, con tasas de interés bajas, ¿no?, con capitales privados. Además de esto, pues el desarrollo del acceso a la salud. Los emprendedores no tienen acceso a la salud. Hay que darles acceso a la salud a través del sistema hospitalario de la solidaridad.
y sobre todo estos 2 años de impuesto cero para promover la formalización. Es un incentivo. Rafael siempre lo dice. ¿Cómo hacemos para que la gente pase al sistema formal? Hay que darle un incentivo. Claro. El impuesto cero, claro, te doy impuesto cero, pero si estás inscrito, si estás registrado, si tienes el acceso a la salud, te doy una serie de beneficios, pero tienes que estar pues formalizado. Este es el tipo de apoyos reales que mi experiencia del mundo privado quiere traer al Congreso de la República, Carlos. Y sobre todo con un nivel de informalidad laboral que supera el 70% de nuestro país y que pareciera que esto, si no se toman las medidas adecuadas, va a ir creciendo, ¿no? Correcto. Mira, los emprendedores no piden nada al Perú. Le debemos mucho a los emprendedores. Yo, un dato concreto, Carlos. El 95% de las empresas peruanas corresponden a lo que se llaman MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Emplean a casi el 50% de la población económicamente activa del Perú. Es decir, le debemos muchísimo a estas MIPYMES que han surgido siendo emprendimientos, pero el Estado peruano no los apoya, no los impulsa. Por eso que este desarrollo de impulsar el emprendimiento, y además para evitar que caigan en el gota a gota, en la extorsión, que es otro tema gordísimo, querido Carlos, ¿no? La salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clave. Yo lo digo con claridad, queridos hermanos, ¿no? El crimen avanzó porque el Estado peruano no actuó. Si el Estado peruano hubiera actuado, el crimen no hubiera avanzado. ¿Y por qué el Estado peruano se quedó amarrado de manos, Carlos? Hay que decirlo con claridad, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo fue favorecer los derechos humanos de los delincuentes y no de los peruanos de bien, criminalizando a la Policía Nacional y al Ejército peruano, logrando que el Estado peruano pague indemnizaciones millonarias a gente que causó terror al Perú. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es que el Estado peruano dejó de actuar precisamente para no caer en este tipo de sanciones, y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dejaron de actuar porque se veían desamparadas del propio Estado y además acusadas por esta Corte Interamericana. Claro. Ahora, entonces, el Estado peruano no actuó y la criminalidad avanzó. Por eso hay que salir inmediatamente de la CIDH, ¿no? ahora, el salir de la CIDH es un proceso largo, así se señala, ¿no? Que digamos que un gobierno lo inicia y difícilmente durante estos 5 años de gobierno se pueda culminar. ¿Consideras que es así de lenta, así puede ser? No es así de lenta, aunque existe una formalidad, efectivamente, ¿no? La salida de la CIDH, querido Carlos, depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, de la decisión del presidente de la República y de sus ministros a través pues, de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, decidida la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que sus fallos, depende, ¿no?, de la Corte y de la Comisión, no son vinculantes, pero tenemos pues que ejecutarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si no son vinculantes, pues toda aquella parte que no es vinculante, pues inmediatamente dejamos de ejercerla. Y aquella parte pues que sí nos compromete, porque hay una parte que nos compromete, ¿no es cierto?, seguir los plazos de ley, pero hay que empezarlo, Carlos. La gente siempre critica, ¿no? Y dice, oye, pero si esto demora mucho, son puras palabras. No es que son puras palabras, sino que alguien tiene que tomar la determinación. El Perú se ha visto afectado. Yo lo repito, Carlos, la criminalidad ha avanzado porque el Estado no ha actuado, ¿no? Y si el Estado hubiera actuado, la criminalidad no sería la que es. El día de hoy tenemos bandas transnacionales que hacen de las suyas. Lo digo de otra manera, Carlos. Estados Unidos acaba de retirarse de 66 organismos supranacionales. Canadá, que tantos mensajes nos manda, ¿no?, diciendo, sí, oye, no salgan de la CIDH. Canadá no es parte de la CIDH. Entonces, qué gracioso, ¿no? Estos señores que financian la CIDH, pero que no son parte de la CIDH. Entonces, salgámonos de una buena vez, aunque tome el tiempo que tome, y en aquello que no es vinculante, pues inmediatamente no vincularnos, ¿no? Ahora, hablábamos de seguridad ciudadana y sin duda es uno de los, si no el principal problema que atraviesa la ciudadanía. También hay problemas de economía, salud, ¿no? Y lo estamos viendo con esta escasez de medicamentos en salud. Pero sobre el tema de seguridad, se plantean también diversas medidas, ¿no? En los últimos años, en este gobierno, se han tomado no sé cuántos estados de emergencia, ¿no?, sin presencia militar en las calles, que es lo que uno cuando escucha estado de emergencia lo asocia a presencia de un militar en la calle. No lo hemos visto. Se habla de un plan, ¿no?, estratégico para enfrentar la seguridad ciudadana. No lo han presentado. ¿Consideras que el tema de la seguridad ciudadana ha sido manoseado por los últimos gobiernos? Yo, más que manoseado, pienso, Carlos, que ha sido un desastre lo que ocurrió en los últimos gobiernos, ¿no?, porque han abandonado el clamor de la gente. Voy a dar ejemplos concretos, ¿eh?, en todo el Perú, ¿eh?, no solamente en el gobierno nacional, ¿no?
Yo recuerdo con mucha pena, y tengo que decirlo porque es una realidad, además que es un facto, como está de moda decir ahora, ¿no? El señor presidente regional de La Libertad, donde pues empezaron las extorsiones, donde la criminalidad sistemática, o sea, el terrorismo urbano se desarrolló con más fuerza, donde está pues la minería ilegal con una potencia tremenda. ¿Qué es lo que decía permanentemente, Carlos? No me corresponde, ¿no? No es un tema que al gobierno regional sea su competencia. Entonces, si un presidente de gobierno regional le da la espalda a la realidad de su propia gente, ¿qué podemos esperar? Este ejemplo de Acuña y de abandonar la realidad de su propia gente, de traicionar a la libertad, es lo que ha ocurrido en todo el Perú, ¿no? Todo el mundo se lava las manos, todo el mundo hace un mal uso, y cuando anunciaban estas famosas participación del ejército peruano, se hacía con un despliegue pésimo. Yo recuerdo, querido Carlos, ¿no?, con el máximo respeto a las Fuerzas Armadas, que merecen nuestro respeto y nuestro impulso, ¿no?, pero tú y yo, cuando transitábamos por Lima, la estación 28 de julio en Miraflores, con todo respeto, Carlos, ¿qué incidencia criminal hay en la estación 28 de julio para poner a 12 efectivos de las Fuerzas Armadas del Ejército Peruano, pues, armados hasta los dientes para la foto? O sea, ridículo, ¿no? O los estados de emergencia que no han funcionado en la práctica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, querido Carlos, no? El Perú necesita un cambio. Por eso cuando Rafael López Aliaga y Renovación Popular propone unas medidas que son radicales, ¿no es cierto?, en primer lugar, la creación que ya se ha planteado en este Congreso. Yo felicito a los congresistas de la bancada de Renovación Popular que han planteado lo que han llamado los penales amazónicos de alta seguridad, los llamados PAS, que son cárceles tipo Secot en la zona de Amazonía peruana, ¿no? Yo veo los memes tontos, pues, de la gente que habla, pues, de las chuchupes y de la selva, pero al margen de lo folclórico, hermano, ¿no es cierto?, lo real es que el Perú está en una guerra y que precisamente los criminales de alta peligrosidad lo que merecen es que se les ponga un aislamiento pleno, lo que merecen es que se les ponga pues a trabajar para resocializarse, que son todas las cosas que la CIDH te prohíbe, porque dicen, no, pues pobrecito, los derechos humanos, ¿no? Entonces, estas medidas que son pues un conjunto de medidas, ¿no? Yo he propuesto también otra, querido Carlos, que te la digo ahora, ¿no? He escrito ya un proyecto de ley que como diputado voy a presentar, que es la siguiente. No es posible que, amparándose en el derecho a la libertad de expresión, haya gente que incite, que promueva, que enaltezca o que incluso quiera legitimizar la comisión de delitos. Entonces, yo no puedo comprender cómo una persona pone en sus redes sociales, una persona pública, ¿no?, quememos el Congreso. Un momentito. Es una apología, ¿no? O otra persona pública sale diciendo, las bombas Molotov no son armas. No se preocupen, muchachos, vaya usted a su tutorial de YouTube y aprenda pues cómo hacer bombas, porque no son armas, ¿no? Cuando tú y yo sabemos, Carlos, que una Molotov puede matar. Entonces, existe una ley que se llama de instigación a la violencia, pero todo el mundo se ampara en el derecho a la libertad de expresión. Entonces, mi proyecto de ley, que ya lo tengo escrito, querido Carlos, es un proyecto de apología al delito. ¿Y cuál es el proyecto? No existen derechos absolutos. La libertad de expresión es un derecho que hay que defender profundamente, pero no hay derechos absolutos porque tus derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Eso lo hemos aprendido de chicos y es un axioma del derecho. Entonces, si usted intenta a través de medios de comunicación, de medios escritos, de sus redes sociales o de cualquier plataforma, instigar, enaltecer o fomentar el delito, usted merece ser sancionado con pena punible. O sea, ¿no? Estamos hablando del acusador. Correcto, porque usted está haciendo apología auténtica del delito. Esa gente que dice, vamos a quemar el Congreso, un momentito, señor. Usted tiene derecho a la marcha, tiene derecho a una huelga que está amparado en la Constitución, pero lo que no tiene derecho es a quemar ni el Congreso, ni ningún edificio privado ni público. Eso es una violencia que hay que detener. O sea, ¿qué quiero decirte, Carlos? Hay que recuperar en el Perú el principio de autoridad que la CIDH le quitó al Estado peruano y a la policía. Hay que recuperarlo, porque eso, entre otras cosas, genera pues el freno a la lucha contra la inseguridad, ¿no? Ahora, mencionabas que se necesitan medidas drásticas, ¿no? Y una de las medidas drásticas que se ha propuesto de algunos sectores es la pena de muerte para algunos delitos. Se habla de sicariato, extorsión y violación de menores. ¿Tú estás de acuerdo con esta pena máxima? Mira, de hecho, recientemente se aprobó en el Congreso de la República una iniciativa legislativa de renovación popular.
La iniciativa legislativa era la de terrorismo urbano. Los señores congresistas, al final de discutir, decidieron cambiar la terminología y llamarle criminalidad sistemática, con un nombre pues que es más light, ¿no? Pero en el fondo es el terrorismo urbano. ¿Por qué lo digo? Lo que pasa es que el palabra terrorismo saca roncha en algunos, ¿no? Sí, pues, pero hay que decir las cosas con claridad. O sea, yo voy a decirlo aquí en la noticia, hermano, con claridad, querido Carlos, que los progres nos han traído pues un lenguaje, ¿no es cierto?, de corrección política, ¿no? Y te dicen, no digas esto porque la gente se ofende, se humilla, pero estamos hartos de la falta de claridad. El Perú quiere claridad. Por eso Rafael López Aliaga es un hombre que habla con claridad, y yo también. Yo me presento como diputado con el número 20 y digo las cosas claramente, Carlos, ¿no? Entonces te digo lo siguiente. Efectivamente, pues, el tema de la lucha contra la inseguridad es un tema pues, que plantea cosas que son drásticas. La pena de muerte es algo que la Constitución Política del Perú, ya como una, vamos a decir, como una doctrina, porque no es solamente la del 93, sino todas las constituciones hablan de la pena de muerte ante el caso de traición a la patria, ¿no? El llamar terrorista a una persona, que es un caso de traición a la patria, es lo que a estos señores pues le causa tanto terror. Por eso no quieren pues que nos salgamos de la CIDH, porque la CIDH es precisamente la que cambió, acuérdate tú, las penas de cadena perpetua, las conmutó por 25 años, y por eso tenemos tanto terrorista en la calle libre el día de hoy, ¿no? Entonces, hay que ser claros, Carlos, ¿no? Hay gente que merece la pena de muerte, y el clamor de la gente es ¿no? Yo te digo que la tecnología y los medios el día de hoy permiten que uno aísle a un criminal de alta peligrosidad en una cadena perpetua. Y por eso el proyecto de ley de penales amazónicos de alta seguridad, que Rafael lo viene repitiendo. Sin embargo, no puedo dejar de decir, Carlos, que cuando uno escucha la violación de una niña, cuando uno escucha, incluso Rafael lo ha dicho en su indignación, ¿no? Un personaje o un funcionario corrupto que se lleva el dinero al bolsillo y termina pues causando pues daño a la población, la indignación de la gente dice, oye, este señor merece la pena de muerte, ¿no? Yo reconozco, Carlos, a que los medios modernos permiten pues, que la cadena perpetua te aísle y te proteja a la sociedad de este tipo de individuos, pero tampoco quiero dejar de decir que me sumo al clamor de la gente cuando la gente se indigna, y en muchos casos, como es el caso de violación de menores, de corruptos, de terroristas, pues uno dice, oye, esta gente merece ser anulados, ¿no? Ahora, para que se aplique una situación como esta, tan drástica, debería también, crees tú, venir acompañada o previamente de una reforma del sistema de justicia. Estamos hablando de casos o procesos que son eternos en algunos, con por ahí prisiones preventivas que luego se anulan, casos que se han caído. Correcto. Entonces, ¿eso también es el punto de partida, crees tú, para recién tomar ese tipo de reformas? Sí, correcto, porque digamos que si no se reforma el Poder Judicial y la Fiscalía, yo saludo y felicito al fiscal Tomás Gálvez, que fue interino y ahora ya me parece que está próximo pues, a ser formalmente fiscal de la Nación, ¿no? Entonces yo lo felicito porque él ha iniciado, ¿no es cierto?, un proceso de reforma de la Fiscalía, lo dijo, desapareció pues estas fiscalías especiales, hermano de Lavajato, que no eran otra cosa que una persecución política, ¿no?, de ciertos personajes, ¿no? Entonces, si no existe una reforma auténtica del Poder Judicial y de la Fiscalía que pasa, ¿no es cierto?, por las reformas legislativas correspondientes. Por eso insisto una vez más a los queridos, a la gente que está pues a través del Facebook, las redes sociales y el YouTube siguiendo a la noticia, ¿no?, que es importantísimo, querido Carlos, la presencia de los diputados, ¿no?, en esta nueva configuración del Congreso, porque son los diputados los que tienen la iniciativa legislativa. Sí. Y todo el tema pues, de modificación de la reforma profunda que Rafael López Aliaga ha anunciado del Poder Judicial y de la Fiscalía, incluyendo el tema de la meritocracia, pues tiene que volverse una iniciativa legislativa rápida, porque claro, los temas toman su tiempo, como tú lo has dicho, Carlos, pero si no empezamos, ¿no? Claro. La gente siempre se han parado en decir, esto demora mucho, entonces no lo hagamos, ¿no? No, pues hay medidas. Una persona que viene del mundo privado, Carlos, sabe que hay medidas de corto, o sea, de inmediatas, medidas de mediano y medidas de largo plazo. Entonces, la gente que no viene del mundo privado, que siempre está viviendo pues en el aparato público, lo único que dice, no, esto toma mucho tiempo, entonces como no me trae ningún rédito político, yo no lo voy a hacer porque esto más bien me trae incomodidad. Carlos, ¿cuánta gente me ha llamado a mí y me dice, Aldo, por favor, dile a Rafael que no va a desaparecer ministerios? Dile a Rafael, por favor, que no hable de esto, porque si no, ¿sabes quiénes hablan así?
esos corruptos, esos que están enquistados, esos caviares vividores del Estado peruano, Carlos. Por eso hay que hablar con claridad. Rafael lo dice con claridad y no le interesa si por eso hay 2 o 3 que no votan por él, ¿no? Es decir, y a mí tampoco, lo digo con claridad, Carlos. Mucha gente me ha empezado a llamar el diputado bravo, ¿no? Especialmente después de un debate que tuve con el Puca Bellido, ¿no? Sí, lo vimos. Y yo encantado que me llamen el diputado bravo, hermano, ¿no? Porque efectivamente tengo esta experiencia del mundo privado y sé que hay medidas que se toman en el corto plazo, medidas que toman un poco más de tiempo y medidas que son pues de largo plazo, pero hay que empezar, Carlos, porque si no empezamos sin estar calculando, los que están enquistados solo calculan. Si no me trae rédito político hoy, no hago nada, ¿no? Claro, ahora, Aldo, ¿cómo ves que se está desarrollando esta campaña? ¿La ves distinta a las anteriores? Sí, veo una campaña en la que me preocupa una cosa, Carlos. Más allá de que la campaña pareciera de que no hubiera campaña, ¿no? Muy tibia, ¿no? Estamos en el mes de febrero y uno dice, oye, pero todavía no empiezo. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que veo? 2 cosas que voy a señalar, Carlos. Lo primero, ¿quién juega limpio en esta campaña? Me preocupa muchísimo, ¿no? Tenemos una serie de partidos políticos, gracias pues a las reformas que hizo el lagarto Vizcarra, hay que decirlo completo, ¿no? Que está preso y bien preso, ¿no? Gracias a este señor Vizcarra, tenemos una serie de partidos políticos que hoy uno dice son prácticamente vientres de alquiler, no son partidos políticos que no tienen pues una digamos, visión estadista, ¿no? No tienen una visión de desarrollo integral del país, sino simplemente ir vendiendo pues candidaturas, ¿no? Claro. Tan es así que escuchamos al señor Carlos Álvarez por un lado y al dueño de su partido por otro lado decir opiniones completamente contrarias. O sea, no es un partido político consolidado, sino simplemente pues un vientre de alquiler, digámoslo claro. Tenemos al partido de Marisol Perestello, que nació corrupto, porque son más de 4.000 firmas que las propias autoridades electorales dijeron que estaban pues que eran irregulares, por decirlo menos, para usar una palabra benévola, ¿no? Entonces, querido Carlos, un partido que nace, ¿no es cierto?, mal, con firmas falsas, y que el día de hoy, además, de la franja electoral le da casi 500.000 soles a quien era un candidato a diputado, que es Miguel del Castillo, ¿no? O sea, Miguel del Castillo, fundador del partido de Marisol Perestello, candidato a diputado, y si hacemos las sumas totales, recibe 2,5 millones de soles. Perdóname, pero el canal del señor Miguel del Castillo no tiene pues el rating ni la movida ni para recibir ese dinero. O otra señora, que hay que decir las cosas claras, ¿no? La señora Molinelli, que se llena pues la boca de ser una mujer pues muy digna y muy honrada, ¿no? Querido Carlos, la señora Molinelli le ha entregado prácticamente toda la franja electoral a un medio que está en La Libertad. Una persona que postula a ser presidente de la República, que está en sus 5 sentidos, ¿no? O que no está haciendo algo raro, perdón, pero es mi opinión, ¿no? No puede pues darle todo el dinero prácticamente de la franja a un medio de provincia, cuando está postulando para el Perú entero. Entonces, esto por lo menos es raro. Entonces, tú me preguntas por la campaña electoral y te digo, más allá de que todavía está un poquito fría y que todo el mundo dice que en marzo empezará a calentarse, más allá de eso, yo me pregunto quién está jugando limpio en esta campaña electoral y quién no. Ahora, ¿qué posibilidades le ves en estas elecciones a la izquierda? Estamos en un gobierno que inició Pedro Castillo, luego Dina Boluarte. ¿Crees que esto ha sido un golpe duro para este sector? ¿Crees que va a tener alguna posibilidad? ¿Crees que por ahí están jugando a hacerse el muertito de repente? Yo voy a decir primero sobre esto, Carlos, lo siguiente. El ser humano, como la esperanza de vida del ser humano es solo de 75 años, hermano, los errores que cometemos son los mismos a lo largo de toda la humanidad. El ser humano no innova normalmente sus errores, no comete los mismos errores siempre. Entonces suele ser pues que el mundo es cíclico, ¿no? Y es pendular. Una vez se va para un lado, otra vez se va para otro. Los últimos 20 años lo que hemos tenido es la desgracia de estos gobiernos de izquierda, o de pseudo izquierda, o social confusos, o progres, o caviares, ¿no? Lo que han hecho estos gobiernos de izquierda es llevarnos al desastre económico que vivimos el día de hoy, ¿no? En el que el Perú parece que sus cifras macroeconómicas va pues razonablemente bien gracias al capítulo económico, que hay que decirlo completo, ¿eh? Ya la Constitución del 79 defendía la independencia del BCR y la del 93 la afianzó. Gracias a eso parece que la economía va medianamente bien, pero que finalmente no chorrea porque el peruano de a pie se siente todavía golpeado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? En el Perú verdaderamente, queridos hermanos, ha existido un abandono por parte del gobierno de mucha gente que sufre. Cuando Rafael López Aliaga entró a ser alcalde de Lima, encontró 1,5 millones de limeños que no tenían agua, 1,5 millones de limeños que no comían. Y aun cuando no era su competencia, porque López Aliaga no es Acuña, ¿no?
Aun cuando no era su competencia, se comió el pleito. Y con el agua de emergencia y con el apoyo a las ollitas comunes, se alivió el agua de emergencia y la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay gente que sufre, Carlos. Y entonces esta gente que sufre, que ha sido abandonado por los gobiernos, por eso en Renovación Popular se ha planteado el Plan Sur, ¿no? Que está liderando el segundo vicepresidente, John Ramos Malpica, el ingeniero ayacuchano, quechohablante, que está liderando este Plan Sur. Por eso ya se ha dicho que con los ahorros de reducir permanentemente la planilla millonaria de las empresas eléctricas del sur, ¿no es cierto? Solo con esos ahorros se puede plantear tarifa plana para las poblaciones que verdaderamente están sufriendo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque la izquierda, su mensaje y su discurso es amparándose en la gente que sufre. Y como los gobiernos verdaderamente, Carlos, hay que reconocerlo, abandonaron a la gente que sufre, entonces Renovación Popular se plantea como un gobierno firme que verdaderamente va a apoyar a la gente que sufre. Rafael lo ha dicho así, los pobres primero, los que menos tienen primero. Lo acaba de decir en la presentación de un libro que hice yo recientemente. Claro, justo a eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú a Rafael López Aliaga en esta campaña? Y cuéntanos sobre esa presentación del libro que me mencionas. Correcto. Yo veo a Rafael López Aliaga que va avanzando con firmeza, al punto tal que las diversas encuestas que van saliendo ponen a Rafael como el primer puesto en el sur del Perú, donde precisamente la gente decía que era lo terrible. Acaba de estar en Huancayo, en la tierra del delincuente y prófugo Vladimir Cerrón, y fue recibido de manera apoteósica en el aeropuerto de Jauja y en la ciudad de Huancayo. Ha estado en Arequipa, acaba de estar en Moquegua, hoy está en Tacna, es decir, el sur del Perú viene recibiendo a Rafael de una manera pues apoteósica. Entonces veo un crecimiento y una participación firme de Rafael. Y por eso, querido Carlos, me animé yo a escribir desde el año pasado un libro sobre anécdotas inéditas con Rafael López Aliaga, porque a Rafael yo lo conozco desde que yo tenía 19 años. Él iba a la uni con frecuencia a dar conferencias para los estudiantes universitarios. Y en esa época, Carlos, cuento una anécdota de este libro, ¿no? Rafael hablaba mucho y nos tenía locos a todos los universitarios con Michael Porter. Entonces nosotros veíamos su pasión cuando hablaba de Michael Porter. Michael Porter es un gurú del management que lo que hace es hablar de un modelo que se llama las fuerzas de Porter para analizar sectores económicos. Entonces Michael Porter viene al Perú y producto de su venida al Perú escribe 3 informes sobre el Perú. Los informes Monitor 1, 2 y 3. En esos informes no es Rafael, es Michael Porter, en la década del 90, que empieza a hablar sobre el Perú y los sectores en los que el Perú puede ser potencia mundial. Y es Michael Porter quien hablaba de la agroindustria, que el día de hoy lo estamos viendo. El Perú ha vencido, siendo primer puerto de agroexportación a Chile en muchos cultivos. Sí. El Perú como líder en minería, el Perú como líder en una serie de sectores, en turismo. Entonces Michael Porter empezó a hablar del Perú potencia mundial. Producto de eso es que Rafael nos hablaba tanto a los jóvenes universitarios de la UNI cuando teníamos 19 años de Michael Porter. Han pasado 28 años. Lo conozco tanto, he compartido tanto con él, hemos compartido tantas vivencias, por ejemplo, los partidos de fútbol de todos los sábados. Mucha gente me preguntaba, yo no sabía que Rafael jugaba fútbol. Rafael es un gran futbolista, ¿no? Es una persona que le encanta ser delantero, siempre iba haciendo goles, ¿no? Siempre animando a la gente, es una persona fantástica. Además, yo recuerdo chicos universitarios de la UNI, de la San Marcos, de diversas universidades, jugábamos con él fulbito los sábados hasta casi la medianoche. Terminaba el fulbito y Rafael decía, oye, te jalo. Terminábamos entrando pues todos en su carro. Yo vivía en Santa Anita, querido Carlos. Rafael jalaba a uno a Jicamarca, al otro a Santa Anita. Y él llegaría pues 1 o 2 de la mañana a su casa. Con chicos universitarios que poco o nada teníamos que ofrecerle. Entonces, este es Rafael López Aliaga. Y este libro que se llama Los mejores merecen un 20... Rafael me hacía bromas, ¿eh? Porque me decía, Aldo, tú eres vivo, no le has puesto los mejores merecen un 20, precisamente porque yo postulo con el 20, ¿no? Claro. Pero yo expliqué por qué, y lo digo aquí brevemente. Rafael y yo coincidimos en una época como profesores de la UNI, porque Rafael fue 5 años profe de la UNI en mi facultad, que es Industrial y Sistemas. Y cuando éramos profesores de la universidad, él siempre me hacía la siguiente crítica. En la UNI, los primeros puestos pues tienen notas de 13, 14, porque la UNI tenía ese rigor y ese criterio de ajustar en las notas, de ser muy duros, ¿no? De hecho, yo acabé segundo puesto en mi promo y mi promedio era 13.9. El primer puesto tenía 14.1. Eso era la UNI, ¿no? Entonces Rafael siempre me criticaba y me decía, Aldo, a los primeros puestos, a los mejores,
hay que ponerles 20 para que cuando salgan a competir a la calle con otras universidades, no se vea pues el de la uni con nota chiquita. Y él me repetía y me criticaba en esos 5 años que coincidimos de profesores, Aldo, pongámosle 20 a los mejores. Y recordé eso, y por supuesto, cuando él me pide postular con el número 20, yo le agradecí en el alma, porque para mí 20 es la mejor nota, Carlos, ¿no? Entonces los mejores merecen un 20. Yo animo a leer, ustedes entran a mis redes sociales o a la página web aldobravo.com y pueden descargarse gratuitamente el libro Los mejores merecen un 20 con anécdotas inéditas sobre Rafael López Aliaga. Bien, justamente estamos viendo ahí la portada del libro, ¿no? Efectivamente. De tu creación. Bueno, y seguramente vamos a ver cómo se mueve esta campaña. Aldo, ha sido un gusto tenerte en estudios. Bueno, y te deseamos éxitos en la campaña y vamos a seguir de cerca el desarrollo de la misma. Queremos agradecerte tu presencia. Muchas gracias, Carlos, y a todos le digo que el 12 de abril tenemos una oportunidad para renovar el Perú. Yo me presento como diputado por Lima con el número 20 y cuento contigo. Bien, estuvo con nosotros Aldo Bravo, él es candidato a diputado por Renovación Popular con el número 20.